Sorpresa se llevó la CBS, y es que el día de hoy la presidencia ha publicado la edición sin cortes, grabados por ellos mismos, de la entrevista de 60 Minutes que fue transmitida el domingo pasado en esta cadena televisiva. Y es interesante porque la entrevista fue de 15 minutos, ahora vemos los total 60 minutos, y la verdad es que vale la pena señalar cómo esta cadena intentó manipular la entrevista para desfavorecer a López Obrador, en particular el tema del fentanilo. También hay otro momento en donde vemos el total corte que hizo la cadena cuando habló de Genaro García Luna y Felipe Calderón, ¿no? Esto lo dejó fuera y hubo una parte también al final que la reportera se portó sumamente insolente con el presidente López Obrador, tanto así que Beatriz Gutiérrez Müller estuvo a punto de darle su buena tunda. Ahí también aparece la esposa del presidente. En fin, es interesante, se puede ver la entrevista completa sin ediciones en el canal de López Obrador, pero bueno, aquí le vamos a dar el resumen más importante. Y vamos a arrancar con el tema del fentanilo, porque después de la entrevista transmitida por la cadena CBS, empezaron a decir lo siguiente, que el presidente Obrador acepta por primera vez que fentanilo se produce en México, ¿no? Porque siempre ha dicho que no se produce, ahora dice que sí, siempre se produce. Incluso Ciro Gómez Leiva y todos los demás, la fachiza mexicana, señaló. El presidente Obrador reconoció que sí se produce fentanilo en México durante una entrevista para CBS. Con estas declaraciones, Xochitl volvió a cuestionar al secretario de Marina, Rafael Ojeda, sobre los desmentidos que ha hecho en este tema. Porque efectivamente López Obrador ha dicho reiteradamente que en México no se produce fentanilo. O realmente ha dicho que casi no se produce fentanilo. Que realmente se produce en Estados Unidos y en Canadá. Pero esto dijo en la entrevista. Al final aquí vimos una edición muy mala leche de CBS. Porque efectivamente la entrevista dice, sí, se produce en México, en Estados Unidos y Canadá. Pero eso no dijo López Obrador. Aquí está finalmente la respuesta completa de este extracto y vemos que el presidente vuelve a repetir que no se produce fentanilo en México, o si se produce eso muy poco en comparación con ejemplo por Estados Unidos. Vamos a escuchar. Lo que es la peor amenaza. Y por otro lado, el Departamento de Estado dice que el fentanilo llega desde México. ¿Están ellos equivocados al decir esto? Sí, o no tienen toda la información, porque el fentanilo se produce en Estados Unidos, se produce en Canadá. You're saying fentanyl's not produced in Mexico? ¿Está usted diciendo que el fentanilo no se produce en México? No, no, aquí no se produce en México. Escúcheme al presidente López Obrador lo que dijo. Después como que cambia un poquito de respuesta, pero su no fue muy tajante. Aquí llegan precursores químicos. Chemicals. Sí. Sustancias. Las sustancias. Sí. Y usted dice que aquí no se está haciendo el fentanilo. No se hace el fentanilo. The State Department says Esta es la segunda vez que dice que no se hace el fentanilo en México. most of it's coming from Mexico. El Departamento de Estado dice que casi todo el fentanilo proviene de México. Nosotros tenemos otros datos. El fentanilo se produce en Estados Unidos, en Canadá y en México. Y los precursores químicos vienen de Asia. La fabricación del fentanilo se hace en Estados Unidos, en Canadá, también en México, en menos proporción que en Estados Unidos. There are some U.S. politicians. Hay como que dice, vuelve a decir, bueno, sí se hace un poquito, en menos proporción. Finalmente el fentanilo es un proceso químico con varias etapas. Entonces, en México, por lo que tengo entendido, es que se producen unas primeras etapas, pero ya la producción del fentanilo como tal es muy peligrosa, se necesitan laboratorios sumamente sofisticados que no pueden estar en la sierra de ningún lado, porque si no, como es una sustancia peligrosa, los mismos manipuladores podrían morir. Y en ese sentido, por eso se producen los laboratorios estadounidenses y canadienses, incluso en las propias farmacéuticas. Entonces, esto, aunque en México, repito, se produce una parte, es un proceso químico de varias etapas. Eso es lo que yo entiendo, es lo que ha dicho también López Obrador varias veces,
Pero vean cómo intentaron cambiarle todo el sentido. ¡Ay, por primera vez dice el presidente que en México sí se produce fentanilo! Pero no lo dijo. Bueno, hay otro momento que fue completamente censurado de la entrevista, en donde el presidente habla del narcopacto con Felipe Calderón. De complicidad con nadie. Sí. Antes, sí, había un contubernio entre autoridades y delincuencia. No había fronteras. Ahora no. Ahora la autoridad está de un lado y la delincuencia de otro. Antes, cuando era presidente Felipe Calderón, que hubo una especie en México de narcoestado y que participaron también de las agencias de Estados Unidos. Está ahora preso en Nueva York el que era secretario de Seguridad de Felipe Calderón, y está preso porque se demostró que estaba vinculado con las manos de narcotraficantes. Aquí en ese momento la reportera quería trampear a López Obrador señalando que si no va a tener alguna comunicación con los narcos, que si no es necesario hablar con ellos para decirle, güey, ya bájale un poquito. Dijo, y esa era una trampa, era una celada, y López dijo, no, nunca yo voy a tener algún tipo de relación, ni comunicación, ni nada, y por eso saca lo de Calderón. Pues lo cierto es que ni la respuesta donde la reportera dice, vas a hacer comunicación, y la pregunta y la respuesta, ni esto lo sacan. Todo esto fue totalmente cortado, porque no les conviene a los gringos decir que la respuesta es Obrador, que las agencias estadounidenses también fueron parte del narcopacto de Felipe Calderón. Ahora, también hablaron de la otra parte que sí fue transmitida, vamos a verla, esta no fue tan editada, sobre la reportera del New York Times, pero nos da un poco de contexto porque después esta reportera de CBS se portó muy insolente. Pero vamos a ver ese momento también. You recently posted the phone number of the New York Times reporter who was writing a critical story about you. From the outside, it looks like you were threatening that reporter. Why did you do that? Recientemente usted mencionó a una reportera que estaba escribiendo un artículo que era una ofensa para México, y en su conferencia mañanera mencionó a esta reportera. Muchos desde fuera vieron eso como una amenaza que usted hacía a esa reportera. ¿Qué piensa al respecto? Que no lo hice con la intención de dañarla. Ella, como tú, son personas públicas, yo también, y hay que hacer la vida pública cada vez más pública. Los del New York Times me calumniaron porque But you know this is a dangerous place for reporters, and you know that threats often come in text and phone, so surely when you put her phone number up behind you, you realize what you were doing. Pero obviamente usted se da cuenta de que aquí es un país peligroso para los reporteros, y que las amenazas se dan por el teléfono y por textos, y que al hacer usted eso, su número de teléfono de ella la estaba arriesgando. ¿Qué pensó usted que estaba haciendo? No, es una forma de responder a una calumnia. Imagínense lo que significa que esta reportera, con todo respeto, y su periódico, el New York Times, escriban de que el presidente de México tiene vínculos con narcotraficantes y no tengan ninguna prueba, que sea una vil calumnia, que incluso diga en su reportaje de que tienen o que
saben. ¿Por qué no solamente decir entonces no es cierto, no es verdad? Ah, no, porque la calumnia, cuando no mancha, tizna. O sea, ellos saben muy bien, ¿sí? Que esas cosas no deben de hacerse. Eso es. Finalmente ella también es reportera estadounidense, como vimos también, está manipulando toda la entrevista. Y llega un momento en donde esta reportera se pone sumamente insolente al final de la entrevista, en donde dice, y como que también vemos un acto de clasismo de esta reportera. El presidente, bueno, la verdad es que pues, no tiene ninguna malicia, pero sí vemos un momento muy nefasto en esta final de la entrevista. Vamos a ver. Lo único que yo sé es que tú eres una periodista extraordinaria, muy buena. Y No va usted a publicitar mi número de teléfono. no. No, usted a publicitar mi número de teléfono, vean eso. Yo no actúo de mala fe. Yo no actúo de mala fe. Thank you for your time. Gracias por su tiempo And good luck Sí. with the book y writing. mucha suerte en la escritura de sus libros. Muchas gracias. Yeah. Muchas gracias. Will you show us the, ¿Nos puede mostrar un Cameras on poco hold. maravilloso? anything else or is it? One question. Jump in, Qué insolente la reportera, sin lugar a dudas, ¿no? Que verdaderamente con este último momento, pero no puedo publicar mi teléfono celular, o sea, nada que ver. Y bueno, la verdad es que lo curioso es que en medio de esta entrevista, vean quién apareció también, Los legisladores por aquí está, la esposa del presidente López Obrador, se ve un poquito, Estados Unidos ya no pueden continuar. y ahí vemos a Beatriz Gutiérrez Müller, aquí a la derecha, escuchando la entrevista. Es raro verla, ¿eh? Y más como vemos, pues en un plan casual. Obviamente, pues esto no era original que iba a ser transmitido, pero creo que la presidencia lo transmitió precisamente por todas estas muchas ediciones malalecheras que hubo. Pero bueno, lo cierto es que ya tenemos una, además de entrevistas sin copyright, que está muy bueno. Bueno amigos, eso es todo. Hasta luego.